Ya. Una vez que está creado, ¿verdad? El método registrar un producto, que básicamente lo que hace inserta un dato a la base de datos o inserta datos en la base de datos, ¿verdad? Tenemos que ser muy cautelosos en la forma en que está definida la tabla. Los errores más probables que pueden ocurrir es que yo me equivoque en esta parte, en la instrucción, ¿ya? O en la clase conexión también. En el caso de que cometamos algún error, puede basarse en esos dos elementos, ¿ya? El segundo paso que vamos a hacer ahora, o el segundo método, es crear un método que me entregue todos los datos de una consulta SQL, ¿ya? Y generalmente yo lo prefiero trabajar con un ArrayList, es decir, que el método devuelva una lista completa, ¿ya? Lista de productos, de esa manera. Es decir, este método, la idea es que entregue todos los elementos, ¿verdad?, que tiene la tabla producto, y básicamente creando instancias, es decir, utilizando un constructor, ¿verdad?, en donde lo que yo voy a guardar no van a ser variables comunes y corrientes en la lista, sino que van a ser objetos, instancias, ¿ya? Instancias de la clase producto. Entonces, como va a devolver un ArrayList, yo necesito declarar una ArrayList llamada lista igual a new ArrayList, de esa manera, ¿ya? Y finalmente lo que tengo que hacer también es retornar la lista, ¿ya?, para que no nos aparezca el mismo error. Una vez que tengo eso, ya viene lo siguiente, los mismos pasos que hicimos para poder trabajar o para poder registrar un producto. Es decir, vamos a crear una conexión, connex igual a new conexión, y posteriormente vamos a efectuar o vamos a crear la sentencia SQL, que en este caso va a ser un select. Entonces select asterisco from producto. Una vez que tenemos eso, nosotros solamente nos vamos a conectar a la base de datos y vamos a realizar la misma sugerencia, es decir, encerrar la sentencia con un try catch. Entonces borramos lo que no queremos tener en la base de datos, perdón, en el try catch, y seguimos trabajando en el bloque del try, ¿ya? Entonces, para poder trabajar con sentencias, recurrimos al prepared statement st igual a connex. Para poder trabajar con la sentencia de SQL, recuerden que necesitamos la conexión, y es por eso que en la clase conexión creamos el método get. Buscamos prepare statement, ya, SQL, de esa manera, y nos va a pedir hacer o realizar el casting, ¿ya?, de esa manera. Una vez que tengo eso, ya no es necesario setear algunos elementos, ¿ya?, como lo hicimos acá, ya que no hay, en esta parte no hay ningún signo de interrogación para poder asignarle un determinado valor. Lo que nosotros debemos hacer acá es ejecutar, como había dicho antes, un ejecute query, generar una consulta SQL. Entonces, para poder generar esa consulta, yo necesito almacenar o trabajarlo con un puntero, ¿ya? Es decir, necesitamos un objeto llamado resultSet, vamos a llamar rs, el cual se encarga de posicionarse en el primer registro, ¿verdad?, de la tabla, de todos los registros que va a tener la tabla. Y el rs lo que hace es recorrer fila a fila todos los registros, ¿verdad?, y en la medida que yo vaya avanzando registro por registro, ir sacando los elementos que necesito. En este caso son todos los elementos, ya que es un asterisco. Entonces st.execute query, de esa manera. Entonces, como el resultSet tiene guardado o está posicionado en donde comienza el primer registro o antes del primer registro, para poder recorrerlos necesito un while y efectuar el método rs.next,
Ese método es un método que me entrega o me devuelve un verdadero o un falso. rs.next me indica si el siguiente registro está o no está, o existe o no existe. Si no existe, el ciclo termina. Es decir, que llegó o recorrió todos los registros, ¿verdad?, de la tabla producto. ¿Qué es lo que vamos a ir haciendo acá? Vamos a agregar, o sea, la lista, nuestra lista, se va a encargar de almacenar todos los productos, pero como instancias. Es decir, aquí yo voy a crear un new producto, pero con ese constructor, ¿ya? De esa manera. Pero que yo voy a especificar en el ID, el elemento que está en la base de datos, ¿verdad?, en la posición 1. Es decir, en esta parte lo que voy a ir haciendo, ¿verdad?, es al guardar en la lista objetos, productos que se encuentran en la base de datos, ¿ya? Entonces, rs, como el segundo es un nombre, es un varchar, yo necesito especificarlo como getString y le especifico la columna 2. El segundo es la descripción, que también es un varchar, rs.getString corresponde a la columna 3. Y el último, que es entero, rs.getInt, ¿ya?, que corresponde a la columna 4. Entonces, ¿qué es lo que hace el result set? Se posiciona en el primer registro y saca el ID, saca el nombre, la descripción y el precio. Hace la iteración, es decir, avanza al otro registro, saca el ID, el nombre, la descripción y el precio, pero los va guardando como objetos productos. Es decir, esta lista va a estar llena de productos como objeto, ¿ya? Una vez que terminó eso, ¿verdad?, simplemente connex.desconectar y ya tendríamos listo lo que es los métodos básicos para poder realizar una consulta o también, ¿verdad?, hacer o realizar una inserción de un producto específico a la base de datos, ¿ya? Entonces lo que queda por hacer ahora, si no estoy utilizando esos elementos, botón derecho, reparar importaciones, lo que queda hacer ahora, la vista, ¿ya?, y el controlador que se va a encargar de, obviamente, de realizar el tema de la inserción, ya que la consulta la vamos a hacer inmediatamente, ya que no necesitamos un controlador, simplemente la instancia de la clase producto, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer a continuación es generar una consulta, ¿ya?, es decir, crear la instancia producto para posteriormente mostrar los datos de la base de datos. Entonces cualquier error que vaya sucediendo lo vamos a ir reparando en la medida que vayan aconteciendo.